En la oscuridad del prejuicio, hay luces que comienzan a encenderse. Tras los primeros días de confusión, Amira ha comenzado a ver más allá de los juicios ajenos. La presencia silenciosa de Leonel sigue despertando preguntas en su alma, mientras secretos no revelados se insinúan entre miradas que no se atreven a encontrarse. Esta es la continuación de una historia donde los sentimientos luchan por florecer entre espinas. Bienvenidos al episodio 2 de Luna Verdadera Amira. Capítulo 4. La mirada detrás del silencio. El día amaneció cubierto por una bruma tenue que parecía querer ocultar los secretos del pueblo, y mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, Amira sentía como el peso de la conversación con su madre la noche anterior aún la acompañaba como una sombra pegada al alma. Había algo que su madre sabía y no decía, un silencio que dolía más que cualquier verdad. En la escuela, la rutina trataba de envolverla, pero los rostros de los demás, esas miradas a medias, esos comentarios que se silenciaban cuando ella entraba al aula, la hacían sentir como una intrusa en su propia vida. No era paranoia, era real. La familia de Amira era un enigma para muchos, una especie de tabú que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Pero entre todos esos ojos, hubo uno que no desvió la mirada cuando se cruzó con la de ella, León. León tenía algo distinto. No era el chico perfecto de los cuentos, ni el más popular, ni el más rebelde. Era más bien silencioso, con una presencia que no pedía atención, pero que era imposible ignorar. Amira lo había visto antes, claro que sí, siempre al fondo, siempre observando, pero nunca había cruzado una palabra con él. Hasta hoy. Fue en la biblioteca, mientras ella hojeaba un libro de leyendas antiguas, buscando respuestas donde sabía que no las habría. Interesante elección, dijo él con una voz grave, tranquila. Amira levantó la mirada, sorprendida. Me gustan las historias que esconden verdades, respondió sin pensarlo. León asintió, como si entendiera algo más profundo. A veces las leyendas son las únicas que se atreven a decir lo que los vivos callan, agregó, y por primera vez en mucho tiempo, Amira no sintió que tenía que defenderse de nada. Había en él una paz extraña, como si fuera capaz de mirar dentro de ella y no juzgar lo que veía. Hablaron por unos minutos, sobre libros, sobre las clases, sobre cosas simples. Pero en esa brevedad nació una conexión que ninguno de los dos supo explicar. No fue amor a primera vista. Fue reconocimiento. Como si sus almas, marcadas por heridas distintas, supieran que se habían encontrado por una razón. Cuando sonó la campana, León se despidió con una sonrisa leve, sin promesas, sin insistencias. Y sin embargo, Amira sintió que algo acababa de cambiar. Esa tarde, en casa, Amira se sentó frente al viejo espejo del pasillo, ese que siempre evitaba, como si temiera que el reflejo le devolviera algo más que su rostro. Se miró a los ojos, tratando de encontrar en ellos las respuestas que su madre no le daba. ¿Quién era realmente? ¿Por qué su padre era un fantasma que solo vivía en los susurros de las paredes? ¿Y por qué sentía que algo la llamaba, algo ancestral, algo que dormía en lo más profundo de su sangre? Antes de irse a dormir, se asomó al balcón. La luna estaba llena, y su luz plateada parecía pintar el mundo de secretos. Amira cerró los ojos, por un momento, se permitió sentir. Sentir sin miedo. Sin juicio. Sin la necesidad de entender todo. Y en ese silencio interior, la imagen de León volvió a ella. No como un salvador, no como un escape, sino como una pieza más del rompecabezas que apenas comenzaba a descubrir. Entonces, por primera vez, sus labios dibujaron una sonrisa tenue. No porque todo estuviera bien,
sino porque había alguien allá afuera que había visto más allá de su nombre, más allá de los rumores, más allá de la piel. Y aunque no lo sabía aún, ese pequeño gesto, esa chispa de conexión, sería la semilla de una historia mucho más grande. Una historia de amor, sí, pero también de redención, de lucha, y de verdades ocultas bajo la luna. Porque algunas historias no comienzan con grandes gestos ni palabras grandilocuentes. Algunas, como la de Amira, comienzan con una mirada en medio del silencio. Capítulo 5. Ecos del pasado. El viento soplaba con fuerza esa noche, trayendo consigo los susurros de un pasado lejano que parecía querer manifestarse en cada rincón de la habitación de Amira. Afuera, la luna iluminaba débilmente las montañas que rodeaban la pequeña aldea, como si el firmamento estuviera escuchando las inquietudes que atormentaban a la joven. En su mente, los recuerdos se agitaban con furia, cada uno de ellos como una ola golpeando la orilla de su conciencia. No podía dejar de pensar en lo sucedido. Los ecos del pasado no se apagaban. Estaban allí, vibrando en las paredes de su alma, pidiendo ser escuchados. Amira se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte. Aunque la aldea era tranquila y silenciosa, el retumbar de las voces internas de Amira era todo lo contrario. Los momentos vividos con su familia, los días de juventud en que las ilusiones aún dominaban su corazón, todo eso ahora parecía estar envuelto en una niebla espesa que no lograba disiparse. A veces, sentía que el peso de la vida la aplastaba, como si el pasado no fuera solo una serie de recuerdos, sino una carga que debía cargar todos los días. La joven cerró los ojos, permitiendo que la brisa nocturna acariciara su rostro. De alguna manera, sentía que la naturaleza también compartía sus dolores, que el susurro del viento era un reflejo de su alma inquieta. Recordó entonces aquel día en el que todo cambió, ese día en que su vida tomó un rumbo que no había anticipado. Un amor que parecía ser eterno, pero que terminó siendo solo una sombra, una ilusión que se desvaneció con el tiempo. Los recuerdos de aquel amor eran amargos y dulces a la vez. La promesa de una vida juntos, las caricias compartidas en las noches de verano, las risas y los sueños, todo eso parecía haber sido una mentira. No un engaño de palabras, sino una mentira construida por las circunstancias, por el destino que parecía jugar con ellos de manera cruel. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que su corazón se entregara de tal manera, solo para que luego fuera destrozado por la realidad? El eco de las palabras de su madre resonó en su mente, aquellas palabras que tanto le costaba escuchar, pero que al final de todo, había aprendido a comprender. El amor es hermoso, pero también puede ser un maestro cruel. Te enseña a soltar, a dejar ir lo que amas, cuando lo que más deseas es aferrarte. Amira entendió que su madre había vivido esa misma experiencia, había sentido lo mismo, y que sus advertencias no eran más que lecciones aprendidas a través de años de sufrimiento. La vida no siempre es como soñamos, hija. A veces, el amor se desvanece, no porque no sea real, sino porque somos demasiado humanos para entenderlo por completo. Amira suspiró, buscando consuelo en el silencio que la rodeaba. Las palabras de su madre eran sabias, pero el dolor seguía siendo real. No importaba cuántos años pasaran, el vacío dejado por el amor perdido seguía allí, presente, como una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Se giró lentamente y se sentó en su cama, mirando la vieja fotografía que había guardado durante tanto tiempo. En ella, la veía a ella misma, junto a su amor de antaño, sonriendo, felices, llenos de promesas de un futuro compartido. ¿Qué había quedado de todo eso? ¿Qué quedaba de aquel amor que había sido tan puro y sincero, pero que ahora parecía un sueño lejano? En su pecho, una punzada de nostalgia y tristeza la atravesó. Las sombras del pasado no se desvanecían fácilmente, y a veces sentía que no podría liberarse de ellas. Pero dentro de ella, también había una chispa de algo más. Algo que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de los ecos que la atormentaban. Sabía que el pasado no podía ser cambiado, pero también comprendió que no estaba condenada a vivir atrapada en él. Había llegado el momento de soltar, de dejar que el viento se llevara esos recuerdos, de hacer las paces con la pérdida.
Amira respiró hondo, una sensación de alivio recorriendo su cuerpo al tomar esa decisión. Aunque el pasado siempre estaría allí, no dejaría que lo definiera. Miró la luna una vez más, y en sus ojos brilló una nueva determinación. El tiempo seguía su curso, y ella también debía seguir adelante, con sus cicatrices, con sus recuerdos, pero con la esperanza de que aún había mucho por descubrir en el futuro. Con un último suspiro, Amira apagó la luz de la ventana, y en el silencio de la noche, se sumió en un sueño reparador. La voz del viento siguió resonando en sus oídos, pero esta vez, sus ecos no eran de dolor, sino de aceptación. A partir de esa noche, Amira sabía que sería capaz de enfrentar cualquier sombra que se cruzara en su camino, porque ahora entendía que solo en la aceptación del pasado encontraría la paz. Capítulo 6. El peso de la verdad. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de Amira. El sol apenas comenzaba a ascender en el cielo, tiñendo de colores cálidos las montañas que se alzaban en el horizonte. Aunque el día comenzaba con una belleza serena, Amira no podía escapar del torrente de pensamientos que la envolvían. Aquella noche, los ecos del pasado le habían susurrado su verdad, y ahora, en la quietud del alba, la realidad de lo que había vivido se hacía más clara y, al mismo tiempo, más pesada. Amira se sentó en el borde de la cama, con los ojos fijos en el vacío. Su mente se debatía entre dos fuerzas contrarias, la necesidad de aceptar lo que había sucedido y la urgencia de luchar contra la verdad que la hacía sentirse vulnerable. Había llegado a un punto en su vida en el que ya no podía seguir ignorando las preguntas que siempre habían rondado su cabeza. ¿Por qué las cosas habían terminado así? ¿Por qué no pudo ver las señales a tiempo? ¿Era acaso ella la culpable de lo que había ocurrido? La verdad, pensaba, era un peso mucho mayor que cualquier mentira que pudiera haberse contado. La mentira, aunque dolorosa, era un consuelo temporal, una forma de engañarse a sí misma para seguir adelante sin cuestionar las decisiones que había tomado. Pero la verdad no ofrecía refugio. La verdad era como una luz cegadora que revelaba todo en su forma más cruda, despojando de la comodidad que ofrecían las ilusiones. Amira recordó la última conversación que había tenido con él, aquel que había sido el centro de su mundo en su juventud. Las palabras todavía resonaban en su memoria. Te quiero, pero no te puedo dar lo que necesitas. Lo que necesitamos no es lo mismo. Aquella frase, que antes le había parecido una simple disculpa, ahora se veía diferente. Aquella declaración era la verdad, la más dura y dolorosa de todas. Él había sido sincero, y ella, ciega en su amor, se había negado a verlo. Había creído que con el tiempo las cosas cambiarían, que el amor todo lo resolvería. Pero la verdad era que el amor por sí solo no era suficiente para mantener un lazo que se había desmoronado lentamente por otras razones, las cuales ni él ni ella se atrevieron a nombrar en su momento. La joven suspiró, dejando que el peso de esas revelaciones la envolviera por un momento. Ya no podía seguir culpándose. Había aprendido que no se podía cambiar lo que no había sucedido, que no podía rehacer lo que ya había sido escrito en el libro de su vida. No podía cambiar su amor por él, ni las decisiones que había tomado basadas en ese amor. Lo único que podía hacer ahora era aceptar la realidad, con todo lo que implicaba. Con determinación, Amira se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. Se observó por un largo momento, como si estuviera buscando una respuesta que solo ella pudiera dar. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y fortaleza. Había pasado por mucho, y aunque el dolor seguía siendo palpable, ya no era el mismo. Había madurado, había aprendido que no era suficiente vivir en el pasado, que había llegado el momento de abrazar su propia verdad. El peso de la verdad no siempre era algo que se pudiera llevar con facilidad. A veces, la verdad era una carga tan pesada que parecía que podría aplastar el alma. Pero Amira sabía que, para avanzar, debía soltar. Soltar las expectativas, soltar las dudas, soltar los resentimientos que había acumulado con el tiempo. Y, sobre todo, soltar el miedo de enfrentarse a sí misma. Fue entonces cuando escuchó el golpeteo de la puerta. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que alguien la estaba buscando. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, encontró a su amiga Isabel,
quien siempre había sido su confidente. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una calidez que Amira necesitaba en ese momento. «Amira, ¿estás bien?», preguntó Isabel, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de los pensamientos que atormentaban a la joven. Amira la miró por un momento, sintiendo como una mezcla de emociones la invadía. Necesitaba hablar, necesitaba liberar las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Sin embargo, las palabras no salían. En lugar de eso, Amira asintió lentamente y dejó que una lágrima resbalara por su mejilla. No era una lágrima de desesperación, sino una lágrima de liberación. Finalmente, aceptaba la verdad. Y aunque esa verdad le había dolido, también la había fortalecido. Isabel la abrazó sin decir nada más, sabiendo que no siempre había respuestas inmediatas, pero que la compañía era todo lo que realmente se necesitaba en esos momentos. Juntas, permanecieron en silencio, dejando que el tiempo sanara las heridas, mientras el sol seguía su ascenso en el cielo, marcando el comienzo de un nuevo día. Amira sabía que el camino hacia la aceptación no sería fácil, pero también comprendió que, al enfrentar la verdad, ya había dado el primer paso hacia la libertad. La verdad no la había destruido, como temía, sino que la había hecho más fuerte. Porque, en última instancia, aceptar la verdad era el acto más valiente que podía hacer. Y con ese acto, ya no quedaba más peso que cargar. El camino hacia adelante era suyo para recorrerlo, paso a paso, y ahora lo hacía con la certeza de que, sin importar lo que viniera, ya estaba lista para enfrentarlo. Amira miró al horizonte, el sol ya alto en el cielo, iluminando su rostro con una luz cálida y reconfortante. Había dado el primer paso hacia la aceptación, y aunque el camino aún parecía largo, sentía que la fuerza para seguir avanzando había nacido de su propia decisión de enfrentarse a la verdad. Sabía que las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo, pero también entendía que solo al caminar hacia la luz podría encontrar la paz. Cada uno de nosotros tiene sus propios ecos del pasado, sus propias verdades difíciles de aceptar. Pero es al enfrentarlas con valentía, al dejarlas ir con el corazón abierto, cuando realmente comenzamos a vivir sin cadenas. Amira había encontrado su camino, y aunque no sería fácil, ahora era consciente de que la libertad estaba en su interior. Te invito, querido oyente, a reflexionar sobre tus propias sombras, esos recuerdos que quizás has guardado en un rincón de tu alma. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué verdades necesitas enfrentar para liberarte? Recuerda que el primer paso es el más difícil, pero también el más liberador. Si te has sentido identificado con la historia de Amira, si alguna parte de su viaje resuena contigo, te animo a que no te detengas aquí. La historia de Luna Verdadera está lejos de haber terminado, y cada capítulo traerá nuevos aprendizajes, desafíos y momentos de crecimiento. Únete a nosotros en el siguiente episodio, donde continuaremos explorando las profundidades del alma humana, el amor y las decisiones que nos definen. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este viaje con aquellos que más lo necesiten. Porque, al final, todos estamos conectados por nuestras historias, y juntos podemos encontrar la fuerza para avanzar. Gracias por escuchar, Luna Verdadera Amira entre prejuicios. Nos vemos en el próximo capítulo. No te lo pierdas.